Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Volvamos al decurso. ¿Dónde estamos y dónde vamos? Intentaré fundamentar algo más y observar qué nos depara este nuevo escenario. Dije que estábamos ante un fin y frente a un inicio. El fin del mundo que conocimos, de los imperios que vimos y la forma en que vivimos. Y frente al inicio, incluso este es el preliminar de una pesadilla mucho mayor. Cuando los intérpretes del mundo, quienes se ocupan de analizar los acontecimientos en absoluta simbiosis y relación de dependencia con el poder dominante, afirman que 2020 es el año en que el mundo cambió. Lo que en realidad nos están diciendo sin ocultar nada es que 2020 es el año icónico del cambio, en que se transparenta la propuesta de organizar la vida en la Tierra bajo un paradigma contrario a la costumbre y a la propia naturaleza de la especie. Que sea por casualidad o causalidad, puede estar en discusión para algunos, pero demasiadas casualidades encadenadas entierran 2020 años de historia anterior, pariendo desde cero una nueva normalidad, denominación muy poco casual. El gran reset no es una mera expresión, sino la consolidación de las bases de un proyecto que ha partido hace décadas y que precisamente en este momento está en un punto de no retorno. Esta inflexión de no retorno se viene fraguando por el borrado de todo antecedente y contacto al mirar atrás. Se ha esfumado el rastro del camino. Y hacia adelante se quemaron mapas y se han perdido las brújulas. La multitud ha dejado atrás todo vestigio hereditario. Cuando los revolucionarios quemaron los libros centrales de la biblioteca permanente de cuantos somos, mediante el embrutecimiento pagado con impuestos públicos y el apoyo de los viejos imperios. La subversión había iniciado, dejando atrás todos los valores sociales que debían converger en el Estado y las familias tenían la obligación de cuidar. Creímos que la libertad era un logro ad eternum. La predisposición a abandonarnos en las pasiones, muy humana por cierto, ha justificado hechos carentes de toda razón en la cotidianidad intrasocial. Y en vez de alzar las alas y cobrar altura para acercarnos al cielo, nos apegamos a la tierra volando como las gallinas, dentro un inmanentismo que nos condujo al quiebre y la pérdida de la única dote que debíamos apreciar, los valores eternos y la búsqueda de la verdad. ¿Qué dejamos como herencia? Algo de fe, la que queda, y la desdicha de estar abandonados a la suerte. La generación supuestamente más preparada de la historia, abandonada al artilugio tecnológico y la satisfacción de los placeres, es incapaz de encontrar los principios y las verdades que durante miles de años nos daban algún grado consolidado de certeza. El punto es de no retorno.
Y ahora queda utilizar la inteligencia para captar la perspectiva que nos depara la globocracia, indagar y conocer la debilidad de las postdemocracias, tejer en su medida y armoniosamente una auténtica malla en todo el territorio, vinculada y vinculante a la tierra que pisamos, y no elucubraciones iluminadas por lámparas de escritorio. Tenemos una fortaleza que aún no pudo asaltar la globocracia. Es el vínculo entre los pueblos y el ancla territorial. Pero ello no significa que no estén a punto de desterrarnos. Por tanto, y antes de desarrollar proyecciones, lo primero es conservar la cordura. Lo segundo es entender el problema. Lo tercero es aunar voluntades. Le siguen idear una perspectiva paralela al orden establecido y producir con el ancla en territorio hechos y manifestaciones políticas claras, divergentes y distintas a las que producen las fuerzas de las postdemocracias. Y ello implica tener en clara nuestra debilidad. Somos el 1%. Si a vuelo de pájaro vemos la Revolución Francesa, la Revolución Rusa o la cubana, notaremos un hecho lapidario. La etapa prerevolucionaria se dedicó ampliamente al adoctrinamiento, reduciendo la libertad de expresión y la libertad económica de los agentes que podían resistir. Como la ignorancia era elevada, la prensa repartía el manifiesto revolucionario y como pocos sabían leer, se les leía. Se promovió el libertinaje sexual. La intimidad quedó desvelada entre los miembros de las burguesías revolucionarias y por último, convencidos que se enfrentaban a una resistencia de conciencia consolidada, se procedió a su deshumanización, por lo que asesinar sin piedad ni escrúpulos al enemigo se convirtió en una conducta normalizada. Estoy seguro que todos han concluido ya en qué etapa de esta revolucionaria nueva normalidad emergencial nos encontramos. ¿Y cuál es la próxima etapa que debemos enfrentar? Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. No hay posibilidad de erguirse como hombres, imitando el cacareo de las gallinas y el vuelo en el habitáculo que no cobra más altura que 1 metro sobre la tierra. Esta es la respuesta y la propuesta global que nos ofrecen las ideologías de nuestro tiempo. Opinar como las gallinas, vivir como animales y no alcanzar la altura de los hombres. ¿Qué cosmovisión podría formar a un ser diluido, animalizado y atormentado en el agobio de producir, consumir y entretenerse? Los faraones de Egipto
entendían la vida de los esclavos en esa triada, siendo esclavos todos, y unos más que otros. Hoy, el psicocapitalismo aplica la misma receta de hace 7.000 años. ¿Qué nos ofrece? Producir o un salario vitalicio, consumir y entretenernos con plataformas de miniseries y una irrealidad aumentada por la espuma de la virtualidad enredada. Que la presión del agobio sea suficiente para que el tiempo de descanso maximice el entretenimiento como escape a la náusea del mundo y rinda imposible la reflexión. La posdemocracia arrea multitudes, adoptando la píldora como pedagogía de acceso al mundo. Píldoras para dormir, para resistir, para abortar o para aprender una competencia. Todo es en píldoras, en dosis que nos explican el mundo, sin tener que forzar el músculo mental para obtener una idea propia y clara, sino una procesada y ajustada a esta etapa emergencial prerevolucionaria. La educación en la posmodernidad enseña a buscar en Google y Wikipedia, y no en la biblioteca. ¿Qué autores buscar? Los elegidos de la pedagogía del subjetivismo. ¿Y qué información es la correcta? La oficial, la de los eruditos bendecidos por el oficialismo y la de más medias considerados serios. Pero nada ha quedado al azar. También propone para el no conformista el método crítico formal y no la crítica disidente. El mercado da para casi todo, menos para que circule la reflexión. Vivir en el siglo XXI como ordenaban los faraones 7.000 años atrás conlleva un interrogante imperativo. ¿Cuál ha sido el progreso? El capitalismo transhumanista nos envuelve en el desarrollo tecnológico y el progresismo en el uso de la moral revolucionaria de esa tecnología. Sin embargo, mientras la promesa es de conectar cuerpos a ordenadores, o robot en relación emocional o sexual con nuestra especie, la pedagogía de la normalidad propone dar pasos agigantados en la globalización de la náusea y de la nada. El esclavo es persuadido de que su cadena no existe. Es libre para producir, libre para consumir, libre para divertirse o desfasar. Para lo único que no es libre, y de ello se trata el estrés permanente, es de pensar. La reflexión acorde a lo políticamente correcto es el microespacio que la globocracia deja al esclavo, para que pueda vociferar a los cuatro vientos la correlación entre su condición y su opinión, la cual, digna de alabanza, será vivada y aplaudida por multitudes alienadas, presas de esos mismos eslabones. Nadie quiere verse en el 7000 a.C. picando piedras,
erigiendo construcciones que rindan icónicos símbolos homenajeantes a los faraones. Adorando a estos autoproclamados herederos de la divinidad. Nadie del siglo XXI quiere verse confinado y tratado como un animal de carga. Pero tampoco hay esfuerzos en mirar cuál es el reflejo que nos arrojan los espejos. Bestia servil de doctrinas falaces y dogmas positivistas, al que le ofrecen la utópica ficción de un futuro mejor, bajo el simbolismo de la resiliencia, mientras el tiempo, la vida y la de los nuestros se consume a las órdenes de una horda oligárquico-plutocrática. Aún así resulta casi imposible que perciban en la vivencia, dentro del mismo sistema, de idéntica forma indigna, en que vivían los esclavos de los faraones. Tenéis la formalidad de todos los derechos y pronta la narración de los sofistas, explicando el motivo por el cual ninguno se cumple. De ahí que vivamos en sociedades donde se ha popularizado la figura del gato, egoísta, dispuesto a vivir a su aire, en el cariño de algún faraón por el plato de leche, y ante el riesgo de caída gozar de 7 vidas, cayendo siempre de pie. Vidas más cómodas que la del perro, que tiene solo una, y entregado en la lealtad que posiblemente lo lleve a la muerte. Ya que no podemos vivir como hombres, al menos, tengamos la dignidad y la nobleza del perro. Es más digna la muerte leal del perro que la supervivencia del gato, esclavo de sus caprichos y de un plato de leche. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hablemos de la invención tecnológica y el marketing como elementos de consolidación en el aislamiento y la individualización que promueve la globocracia con su nueva normalidad emergencial. El invento, el origen, el público objetivo al que se dirige la revolución y que se está expandiendo como un agente patógeno. La individualización como sistema opera con fuerza desde los años 50. Los productos en cantidad individual permiten mayores intercambios comerciales. A principios de los 60, la música se masificaba en discos y cintas magnéticas. Con menor intensidad, pero en forma exponencial, el pasacassette y las videograbadoras se hicieron presentes desde 1970, como electrodomésticos en todas las casas, una década después. La caída del pasacassette la produce la aparición del Walkman a inicios de los años 80 y encubría el fracaso de los primeros relojes con radio
de 1975. Ya en 1993, los lectores de MP3 y el DVD aparecieron, hasta que los teléfonos móviles, individuales, dejaron de ser ladrillos y aunaron reproducción y creación de música, imagen, vídeos, relojes, agendas, lectores de libros PDF, mensajes, llamadas y conectividad a Internet. Este breve recorrido nos ayuda a entender cómo la tecnología viene interactuando en la individualización de la escena social, donde el libro en el tren, el colectivo o autobús y el metro subterráneo dejó de ser un complemento y quedó desplazado por los móviles y los auriculares. Desde el año 2000 vivimos la explosión de los videojuegos en línea, con aficionados de todas las edades, los auriculares sin cable y hasta el ingreso de la nueva normalidad. Los celulares en las reuniones de monólogos donde se reúnen más preocupados en la pantalla, mensajes, las fotos, los memes y vídeos o las múltiples actividades que los servicios celulares permiten. Hoy estamos en el punto donde una tecnología conocida como audio en 8D, 8 dimensiones, se promueve como la próxima revolución al alcance de la mano, prácticamente gratuita y exclusiva en su apreciación, solo con auriculares. ¿De qué estamos hablando? La grabación y reproducción de música o sonido en videojuegos con un carácter envolvente y en 3 dimensiones, en cuya digitalización el sonido produce la sensación de estar desarrollándose en todo nuestro entorno, en un movimiento de 360 grados a su recepción por el oído. Pero en realidad esta invención es de los años 80. Se creó en Buenos Aires, Argentina, por Hugo Zuccarelli. El primer prototipo de grabación se conoció como Ringo, en homenaje a las orejas de Oscar Natalio Bonavena, el boxeador que arrodilló a Mohamed Ali, y fue utilizado en la grabación del disco de Pink Floyd, The Final Cut. Lo que hoy se denomina 8D es viral y conocido desde hace 40 años como sonido holofónico, y es al sonido lo que el holograma a la imagen. El holograma de sonido como concepto contiene, grosso modo, diferencias entre el tiempo e intensidad en el receptor. La novedad hoy es la posibilidad de que al sonido que va de izquierda a derecha y viceversa, se le añade el eje Z, que permite un arriba, abajo, delante y detrás. Honestamente, la sensación sonora es espectacular, pero solo y exclusivamente en auriculares. Motivo por el cual la experiencia grupal, en la disco, por ejemplo, no es posible sin una abultadísima inversión.
El público objetivo de esta tecnología mejorada son los jóvenes y adolescentes. Al confinamiento y distancia social, ahora pueden añadir una experiencia en sonido, escuchando música, utilizando videojuegos, dentro de sus auriculares, consolidando, si aún faltaba hacerlo, la isla de supervivencia y la mediación de la tecnología con el mundo exterior. La exaltación desproporcionada de las sensaciones en solitario, mediada por programas, robots, pantallas, no hace más que afianzar la vía del escape solitaria ante una realidad nauseabunda e incierta. Quedarse en casa, aislarse y tener sensaciones placenteras es un beneficio que la tecnología nos pone en la mano porque las puede brindar. Un robot de compañía, otro sexual, un videojuego, música, redes de realidad virtual y un robot que limpie para pasear un gato sobre él y reír. El único problema que presenta es que la robustez expansiva del aislamiento puede conducir al síndrome de hikikomori. Pero de esto a lo mejor hablamos mañana. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. A pesar que el tema es relevante para padres, profesores y personas que se dedican a escudriñar la realidad, pasa desapercibido, como relegado. El hikikomori existe aunque no se vea. A nivel social hoy, es importante saber qué pasa por la cabeza del niño y el joven adolescente, sin dejar de considerar que esta etapa de la adolescencia se ha estirado casi hasta los 40. Este rango de edad es el más perjudicado de las últimas décadas. Económicamente precarizados, estafados en lo anímico, idiotizados por el sistema educativo formal, sin culpa de ellos, desilusionados a causa de la postdemocracia que se les instaló. En la amplitud de este rango pueden estar experimentando una lucha interior sin precedentes. No es una guerra convencional. No hay dos bandos nítidos, definidos, visibles. Lo que hay es confusión, simulación e impulso exagerado a una plenitud de materialización de deseos. Esto en sí ya es un indicio de patología social, aunque se calle. En este contexto de normalización de lo anormal, resulta muy difícil encontrar una posición, un referente moral, un modelo a seguir. Ahí la envergadura del problema.
El mal inducido es generacional e invisible, y mayormente no detectado. Y cuando es hallado, el grado de avance es ya significativo. La respuesta de la cienciocracia es resiliencia, como una especie de aquí no ha pasado nada, el problema es tuyo, está en cada uno. Y su oferta, un vacío de contenidos. El hikikomori es un problema de aislamiento del entorno social prolongado, detectado en niños preadolescentes y jóvenes, con implicancias en la psiquis. En etapa de formación, la clausura produce inevitables pérdidas de habilidades sociales. Si añadimos el relato cotidiano y próximo en casa, una proximidad de sobreprotección, el estrés de la anarquía generalizada y la incertidumbre, crea un cóctel complejo y peligroso. Nada es nuevo, pero soterrado largamente. La ausencia o el déficit en el contacto puede imponer un autoaislamiento, una huida del peligro, de lo desconocido, y que se añade a las dificultades propias de la edad. En otras palabras, la sobrecarga no es en ningún modo responsabilidad de ellos. Y encima esto se ha estirado a mayores edades. El autoaislamiento no implica romper absolutamente los lazos con el mundo exterior, pero sí el encierro autodeterminado que se prolonga demasiado y comienza a ser un problema. El síndrome de los hikikomori se delata cuando gana espacio la ausencia de interacción social dentro del hogar y la vida real, en la preferencia evidente de tomar contacto con lo externo por mediación de los artificios. En la educación del niño, la mayor preponderancia siempre es de la madre, y puede que los padres dejen el problema del hikikomori a la madre. La sobreprotección del hijo no resuelve nada. En un principio, suele pasar desapercibido como problema, pero una vez detectado, la mayoría de los padres se limitan a esperar que el niño supere la circunstancia y regrese a la sociedad por su propia voluntad, como si se tratase de una cuestión de los desfases de la edad. De ahí la importancia creciente del diálogo en la familia, de la creación de un ida y vuelta que genere confianza suficiente para que los hijos puedan comunicar sus incertidumbres y sus miedos. No es fácil, pero tampoco imposible. La falta de contacto social y el aislamiento prolongado tienen efectos en la mentalidad, en la pérdida inconsciente de referencias, modelos a seguir, y la virtualidad como espacio de infinita posibilidad donde todo rol se puede satisfacer. Así se convierte en un marco de referencia, pero un marco irreal, donde se acelera la brecha entre la infantilización y la proyección de realizarse
en lo concreto. Niños y preadolescentes, jóvenes en todo el mundo, están sufriendo esta presión social. Y la escasa habilidad para relacionarse puede ser objeto de burla, por lo que a menudo se genera un comportamiento de rechazo y agresión. Pongamos atención en los niños, adolescentes y los jóvenes. Son quienes más están sufriendo la nueva normalidad de la emergencia infinita. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Una de las grandes dificultades que noto y nos plantea la realidad en los hombres y mujeres que actúan como agentes activos dentro de la sociedad en nuestra América es el conflicto en la asignación de prioridad de una agenda política entre lo que precisa atención inmediata y el resto. Y esta dificultad se debe al entorpecimiento que plantea la carga ideológica que emana de la usina de la globocracia, cuando entra en contradicción con los problemas concretos en el terreno. Mientras el discurso hegemónico de la falacia ideológica denota preponderancia a la cuestión que ellos definen como ecología, el problema terrenal, concreto, inaplazable, es el trabajo y el cumplimiento de un mínimo de derechos constitucionales que nos hablan de algún grado aceptable de bienestar. Pero la matraca permanente de las redes de la irrealidad virtual no hacen más que hacer sonar los objetivos de la Agenda 2030, al que sirven los representantes locales de la globocracia, y repiten, sin rima, poesía, ni gracia. Y los nuevos aspirantes, militantes y mendigantes de la política lo toman, meten como sea en el discurso como verdad absoluta. Es un dogma, la muletilla que sueltan los empleados de las ONGs y parte del diseño del programa educativo que se traslada como preocupación a mentes puras e inmaduras, a quienes les inyectan falaces utopías. ¿Cómo asignar entonces en un listado la prioridad? Me interrogo, por ejemplo, ¿cuál es el problema fundamental hoy, aquí y ahora? ¿Hay o no trabajo luego de 40 años de supuestas democracias? ¿Cuál es el grado de cobertura de salud, sino más precario que hace 70 años? ¿Tenemos problemas en la educación? ¿En la educación del discente y lo que enseña el docente? El orden que genera el derecho junto al poder judicial
es acorde a la paz interior que precisa una sana convivencia? E incluso, ¿tienen nuestros países problemas concretos en la estructura organizacional del Estado y el gobierno en sus distintos niveles? Es decir, ¿funcionan los consejos deliberantes locales, las gobernaciones provinciales, los parlamentos nacionales? ¿Se ha previsto alguna reforma? ¿Se ha previsto alguna partida presupuestaria a ese efecto? ¿O solo hay dinero para subvencionar los colectivos fucsia arcoíris? El megáfono emergencial dice que nuestro problema es el reciclaje de las botellitas, la producción individual de basura, la división de la basura en contenedores de colores, el control de las noticias falsas a costa de la libertad de expresión, y un bicho del que nos cuentan cosas, cepas identificadas con el nombre geográfico de naciones, pero no su causa de origen. ¿Alguien es capaz de notar la diferencia? Entonces, vuelvo al interrogante. ¿Cuál es la prioridad? Nos hablan de grupos excluidos y no de pueblos miserables. Nos hablan de tecnología y no de hambre y desnutrición. Nos hablan de gobierno abierto, mientras la posdemocracia gobierna desde la clausura del despacho. Una posdemocracia absolutamente excluyente de los pueblos. Vamos a reír con seriedad. La gracia al ecologismo fucsia arcoíris. Hablemos de ecología. Prohibir la compra de pesticidas para todos los campos desde México a Tierra del Fuego. Acabar con el hacinamiento en los conurbanos de nuestras ciudades. Priorizar la desinversión interior, a la deuda externa con el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas. Hay que preparar armadas numerosas y potentes en Perú, Chile, Brasil y Argentina, como en Uruguay, e impedir a Europa, Estados Unidos, Rusia y China el saqueo de la riqueza marítima en el Pacífico y el Atlántico. Impedir la sobreexplotación minera de litio, cobre, cobalto, oro, plata. En Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador. Regulando y controlando esta actividad. Y que cambien el teléfono cada 5 años. Acabar con el planteo inglés de explotación petrolera en las Malvinas y los paseos turísticos en la Antártida. Dinamitar el puerto marítimo que China ha tomado en Uruguay. Hablemos de los responsables del desastre ecológico, tal como lo plantean, y que ellos, que financian la globocracia, la ideología fucsia arcoíris del liberal progresismo, paguen las consecuencias en dinero
y con la cárcel. Entonces, no hay problema en hablar de ecología, pero no nos vengan con botellitas.